Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy en este vídeo vamos a terminar ya con la última parte de la princesa Ariel, de la sirenita. Entonces vamos a bordarle su carita y a colocarle el pelo y la flor, que es lo que le falta. Entonces ahora, para bordarle su cara, lo primero que vamos a hacer es marcar los ojos, donde queremos que vayan. Entonces así, con unos alfileres, ¿vale? Tengo yo. Vamos a contar desde el inicio del cambio de color del pelo, ¿vale? Desde ahí vamos a contar 6 filas hacia abajo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre la fila número 6 y la 7, ahí marcamos el medio de la cara. Sí, ahí, yo creo que este es mi medio. Ahí marcamos el medio de la cara. Después, con el otro alfiler, vamos a contar 4 puntos hacia nuestra derecha. Desde donde está marcado ahí, desde este punto, vamos a contar 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí colocamos el alfiler. Y ahora con este alfiler que está aquí marcando el medio, vamos a contar otros 4 hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y ahí es donde irían colocados los ojos de la sirenita, ¿vale? Este sería el centro. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, con el hilo de color negro, vamos a marcar la pupila justo alrededor de este alfiler que hemos puesto, ¿vale? De cada uno de los alfileres. Estos 4 puntos de aquí, vamos a levantar. A ver, estos 4 puntos de aquí, estos 2 y estos 2 de abajo son los que vamos a dejar cubiertos con el hilo negro. Entonces lo metemos por la cabeza y salimos un punto por encima de donde está el alfiler. A ver si logro que se vea bien. Ahí, salimos un punto por encima de donde está el alfiler. Ahora ya podemos retirar el alfiler, ya veis que está un punto por debajo. Podemos retirar el alfiler y vamos a hacer una especie de redondel, ¿vale? De círculo que pille estos 4 puntos. Aquí era donde estaba el alfiler, nos metemos un punto más por abajo de donde estaba el alfiler y salimos por el punto lateral. Colocamos el hilo por debajo de la aguja y ahí ya tenemos una esquina del redondelito. Ahora nos volvemos a meter por el mismo sitio donde acabamos de salir, ¿vale? Pero por el otro lado del hilo. Aquí tenemos el hilo, nos metemos por fuera del hilo, ¿vale? Ahí, y salimos por la parte de arriba, por donde nos insertamos la primera vez. Y ahora hacemos lo mismo hacia el otro lado. Desde la parte de arriba vamos a la de abajo y nos salimos por el punto del lateral. Colocamos el hilo por debajo de la aguja para que forme el círculo. Y ahí tenemos el círculo hecho. Para asegurarlo nos metemos por el mismo punto donde acabamos de salir, pero dejando esta hebra así por ese lado, ¿vale? Porque si nos metemos por adentro lo vamos a deshacer. Entonces nos metemos en el círculo, en ese punto, pero dejando ahí la hebra. Y nos salimos por la parte de abajo. Una vez que tenemos ya este círculo, lo que vamos a hacer es rellenarlo todo con el color negro, dando así pasadas de arriba a abajo, todas las que sean necesarias, hasta que dejéis el círculo todo relleno de negro.
Una vez que tenemos rellena ya toda la pupila, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al principio, marcando un círculo más pronunciado. Entonces, como estamos aquí abajo, vamos a tirar el hilo hacia este lado, nos metemos por la parte de arriba y salimos por la esquina del ojo, justo por la esquinita donde tenemos bordado el negro, dejando el hilo por debajo de la aguja. Ahí hacemos un borde. Ahora nos metemos por el mismo sitio y hacemos lo mismo del otro lado. Salimos hacia arriba y nos metemos desde debajo hacia la otra esquina. Ahí bordeamos bien el círculo y ahora hacemos lo mismo por arriba y por abajo. Nos metemos en ese sitio y nos salimos por el otro lado porque queremos hacer el borde por abajo. Nos salimos hacia el otro lado y nos venimos desde este lado hasta este otro, dejando el hilo por abajo. Ahora nos metemos en el mismo sitio para dejar bien asegurado y volvemos a salir por un lateral para hacer el borde de arriba. De un lateral nos pasamos al otro y salimos por el punto del centro de arriba, colocamos el hilo por debajo de la aguja y ahí dejamos bien marcado el borde. Si se os hace muy duro como a mí ahora, podéis usar algo para ayudaros a coger la aguja, como yo tengo este alicate, que es el que uso para doblar los alambres. Si hace falta hacerle algún borde más o redondear mejor alguna de las partes, lo hacéis. Y cuando esté, escondemos el hilo por la cabeza así hacia arriba, después ahí ya cortamos los hilos y le vamos a colocar el pelo, no se va a ver, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Si os queda hebra negra, podéis dejarla ahí en espera porque luego la vamos a volver a necesitar. Ahora, con el color que hayáis escogido para hacer el iris del ojo, vamos a meterlo por la cabeza y nos salimos pues alrededor del ojo en cualquier punto, por ahí. Y vamos a ir haciendo alrededor del ojo, así, puntaditas pequeñas. Por todo alrededor.
Cuando terminéis este ojo, hacéis el otro de la misma manera. Pues una vez que tengáis ya los iris bordados, vamos con el color blanco a hacer un borde alrededor del ojo, ¿vale? Desde la esquinita, desde un lateral, pasando por abajo y hasta el otro lateral. Por la parte de arriba no. Entonces salimos con el blanco, pues así en un lateral, más o menos. Y ahí vamos haciendo el borde del ojo, igual que hicimos el negro, pasándonos de un lado hacia el medio y dejando la hebra blanca por debajo de la aguja, así para que quede ahí atrapada y se enganche. Ya cuando tengáis este borde, os pasáis a hacer el otro. Ahora retomamos el color negro que habíamos dejado en la cabeza. Si no lo tenéis, cogéis más hilo negro. Y vamos a hacer un borde de hilo negro solamente por encima del ojo, ¿vale? Así. Entonces nos metemos, vamos hacia la esquina blanca del ojo, hacia donde hemos terminado con nuestro blanco. Y ahí venimos haciendo un bordecito así todo alrededor del ojo hasta la esquina del otro lado. Lo podéis hacer con hilo negro o con hilo marrón. A mí la parte de arriba me gusta hacerla con hilo negro. Más o menos lo hacéis así, aquí bajáis todo lo que queráis y aquí arriba pues más o menos en la esquina donde hemos terminado con el blanco. Y hacemos lo mismo en el otro lado del ojo. Ahora vamos a hacer también un borde por la parte de abajo del ojo, pero solamente una esquinita así, pues como menos de la mitad del ojo, ¿vale? Ahí nos venimos hacia esa esquina, más o menos. También lo podéis hacer con color negro o con color marrón, con el que más os guste. Ahora ya podéis cortar el color negro, porque las cejas se las vamos a hacer en color marrón, entonces el negro ya no nos hace falta. Con el color marrón, entonces, vamos a hacerle la ceja y vamos a hacerla 2 puntos por encima de donde finaliza el ojo, ¿vale? 1 y 2, y ahí nos metemos así recto hacia nuestro ojo, ¿vale? Desde ahí, desde nuestro ojo, y contamos 1, 2, 3 y 4 puntos. 4 puntos hacia el lado. Esperad, porque me estoy metiendo mal por explicaros. Tiene que ser desde la cabeza hacia ahí. Que me pongo a explicar y lo hago mal yo. Entonces, 1, 2, 3 y 4 puntos. Y ahora bajamos en diagonal. Bajamos un punto en diagonal. Una fila más abajo en diagonal, 2 puntos. ¿Vale? A ver si me explico bien. Venimos hasta aquí y hacemos 1 y 2 puntos, que saldríamos aquí, pero no vamos a salir ahí, vamos a salir un punto más abajo, que sería ese, en diagonal. Así tenemos la parte de arriba de la ceja y esta sería la colita de la ceja.
nos metemos aquí en la esquina donde hemos terminado la parte de arriba de la ceja y vamos hacia el otro lado donde empieza la ceja. Y volvemos a hacer lo mismo. Nos metemos aquí donde termina la ceja y salimos por abajo, en la colita. Ahora volvemos a insertarnos aquí donde termina la ceja y salimos por el principio. Damos una pasada más de ceja solamente en la parte de arriba, ¿vale? Aquí abajo ya no vamos a dar más. Y vamos a salir hacia el otro lado, donde empezaría la ceja del otro lado, en línea recta por donde empieza el ojo, ¿vale? Vamos a hacer la nariz. Entonces, donde han finalizado los ojos, en esta línea que han finalizado los ojos, nos bajamos 1 y 2 puntos. Entonces, en estos 2 puntitos de aquí del medio es donde vamos a hacer la nariz. Marcamos ahí y nos metemos por un lateral mismamente. Luego ya vamos a cortar la hebra y no se ve. Salimos por ahí. Y en esos 2 puntitos vamos a hacer así varias pasadas de un lado a otro para marcar la nariz, apretando un poquito para que quede como un pinchito ahí y se note la nariz puntiaguda. Y le dais las pasadas que vosotros consideréis, las que para hacerle la nariz más grande o más pequeñita. También si se la queréis hacer más ancha podéis coger 3 puntos en vez de 2. Eso ya a vuestro gusto. Cuando esté la nariz volvemos a salir por un lateral y cortamos. Vamos ahora a abordarle la boca, que solamente debajo de la nariz, 2 puntos o 2 filas por debajo de la nariz, vamos a hacer solamente así como 3 puntitos en recto, ¿vale? Yo las bocas que hago son muy simples. Así, 3 puntitos o 2, los que queráis. Y ahora nos vamos a ir un poquito a la comisura de esta esquina, así un poquito más arriba de la fila que tenemos de abajo, ¿vale? Un poquito más arriba para traerlo así en diagonal y que parezca que está sonriendo un poco. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Nos salimos hacia allí y ahora nos metemos ahí. Sacamos el hilo por la cabeza y ahí tenemos la boquita. Vamos ahora con las orejas. Para las orejas, con el mismo color carne que el de la piel, vamos a hacer un anillo mágico dejando así una poca hebra larga al principio para poder unirlo en la cabeza. Entonces hacemos el anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. Ahora cerramos el anillo mágico y no lo enganchamos aquí, sino que hacemos una cadena, cortamos dejando hebra para poder coser y ahí tenemos la oreja. Hacemos 2 iguales. Ahora vamos a colocar las orejas. Entonces enhebramos primero la parte de hilo que está aquí en la zona del lóbulo y la vamos a colocar 5 puntos a la derecha del ojo. Justo donde termina el ojo empezamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí entre el 4 y el 5, entre la fila 4 y la fila 5, ahí donde termina el ojo es donde colocamos la aguja. Y desde ahí subimos 3 puntos más arriba, 1, 2 y 3.
Ahora enganchamos esta parte de la oreja con la aguja, nos metemos ahí en la esquinita, cogiendo ese último punto y estirando bien. Ahí tenemos la orejita ya presa. Ahora vamos a colocársela, a anudársela a la cabeza, así que nos metemos por ese mismo punto donde acabamos de salir, ¿vale? O por el de al lado, da igual, ahí no se nota. Nos vamos hacia atrás en la cabeza y aquí hacemos un pequeño nudo, que como va a ir el pelo no se va a notar, y escondemos la hebra. Ahora la siguiente hebra que tenemos del medio del anillo mágico la pasamos hacia la parte de delante, ahí. Si se nos ha quedado para atrás la pasamos hacia adelante, a lo mejor ya la tenéis delante. Enhebramos esa y vamos a meter la hebra por dentro del anillo mágico, ¿vale? Ahí fijaros que tenemos este trocito del anillo y aquí los puntos, pues por dentro de eso, ¿vale? Por el medio, y lo metemos en la cabeza, lo clavamos. Esto lo llevamos hacia atrás. Y ahí hacemos un nudito, igual que hemos hecho con la otra hebra. Hacemos un nudo, escondemos la hebra y ya podemos cortar. Colocamos la otra oreja de la misma manera. Vamos ahora a colocar las pestañas. Entonces, con la silicona le ponemos así por el borde de la pestaña pegamento de silicón frío . Y ahora con la pintura blanca y algo puntiagudo para poder pintar, pues yo tengo esta aguja de plástico que no la uso para coser, o pues podría ser un palillo también. Pues cogemos un poquito de pintura y le vamos a hacer unas marquitas en los ojos. Ahora dejamos secar bien tanto la pintura como la pestaña y vamos a hacer el pelo. Para hacer el pelo, aquí ya tengo uno, vamos a hacer tiras como esta, así, con medios puntos altos. Entonces, lo podéis hacer todo lo largo que queráis. Esta es de 40 cadenas, entonces si queréis que el pelo os quede más largo, ¿vale? Esto va a quedar pues así, más o menos por aquí. Si queréis que os quede más largo, pues le hacéis más cadenas, y si queréis más corto, pues menos. Entonces vamos a hacer 40 cadenas. Os insertáis las primeras cadenas, que yo esta ya la hice, así más o menos en línea con la oreja. Ahí ponéis la primera hebra y levantáis las 40 cadenas. Una vez que tenemos las 40 cadenas, nos vamos a regresar haciendo medio punto alto, 2 en cada punto, o sea, un aumento de medio punto alto en las primeras 20 cadenas. Ahí tengo otro aumento, van 2, 3, un aumento de medio punto alto en las primeras 20 cadenas. Con estos aumentos de medio punto alto vamos a conseguir que nos quede este rulito así en la parte de abajo. Ahora, en el resto de cadenas que nos quedan, vamos a hacer un medio punto alto en cada una. Una vez que llegamos ya al otro lado, donde está la otra oreja, vamos a levantar solamente 15 cadenas y vamos a regresarnos haciendo
un aumento de medio punto alto en las primeras 5. Ahí tengo uno. Después de hacer los 5 aumentos de medio punto alto, nos regresamos por las cadenas que quedan haciendo medio punto alto hasta el final. Después nos unimos en la cabeza como veníamos haciendo, contando 1, 2 y 3 puntos, y en el siguiente, con punto bajo, nos unimos. Ahora vamos a levantar 10 cadenas nos vamos a regresar por las 10 cadenas haciendo 5 aumentos de medio punto alto y después de los 5 aumentos de medio punto alto vamos a hacer medio punto alto en cada una de las cadenas hasta el final. Ahora nos unimos a la cabeza igual que veníamos haciendo, saltando 3 puntos y nos unimos con un punto bajo, y hacemos esto de levantar 10 cadenas, luego nos recorremos de las 5 primeras cadenas haciendo un aumento de medio punto alto y el resto de cadenas las hacemos con medio punto alto normal. Hacemos eso todo el rato hasta que lleguemos hasta aquí, a donde hemos empezado, ¿vale? Entonces son 10 cadenas. En las 5 primeras es un aumento de medio punto alto y en las restantes medio punto alto normal. Así hasta aquí, hasta el final. Una vez que hemos llegado aquí hasta el final con las tiras de pelo de 10 cadenas, vamos a volver a hacer aquí otra vez 40 cadenas. En esas 40 cadenas nos regresamos haciendo un aumento de medio punto alto durante las primeras 20 y en el resto un medio punto alto en cada cadena, o la cantidad que queráis dependiendo del rulo que le queráis dar o el largo que le estéis dando, ¿vale? Y una vez que tengamos esa hecha, que yo ya hice esta, vamos a pasarnos a la siguiente fila. Entonces, esta es la que yo ya hice. Ahora me voy a enganchar, a ver si se ve. La voy a enganchar 3 puntos más hacia aquí, igual que veníamos haciendo, y 2 hacia arriba. Entonces ahí estamos, vamos a contar 1, 2 y 3 puntos, y 1 y 2 hacia arriba. Ahí la 1 con un punto bajo, y ahí vuelvo a empezar a levantar cadenas hasta 40 o la cantidad de cadenas que estéis haciendo. Esto lo vamos a hacer alrededor de toda la vuelta hasta que lleguemos aquí, ¿vale? Por esta fila donde nos estamos metiendo ahora lo vamos a hacer toda la vuelta hasta ahí. Hacemos la cantidad de cadenas que estéis haciendo. Nos regresamos las primeras cadenas haciendo un aumento de medio punto alto, la cantidad que queráis que estéis haciendo, y las siguientes cadenas un medio punto alto en cada cadena para venir recto. Esto lo hacemos así por toda la vuelta hasta llegar al inicio de nuevo. Cuando estemos haciendo esta nueva fila, vamos a procurar que la nueva nos quede más o menos en el medio de las 2 de abajo, ¿vale? Si en algún momento en vez de recorrernos 3 puntos tenemos que recorrernos 2 para que nos coincida ahí en el medio, pues hacéis eso, saltáis 2 puntos y os engancháis. El caso es que la nueva que vayáis a hacer quede así por el medio de esa, la siguiente quede así por el medio, y así cuando las coloquemos en la cabeza pues ya no se nos va a ver nada de blanco de la cabeza. Una vez que termináis esa fila, la vuelta del medio que os he dicho, ¿vale? Yo ya no voy a poner más pelo
porque en la otra sirenita me di cuenta de que era demasiada cantidad de pelo y aparte de que es mucho material el que se gastaba, ¿vale? Pesaba demasiado la cabeza. Entonces yo en esta la voy a dejar así ya, porque estos tres de aquí luego los voy a colocar así hacia atrás, ¿vale? Y van a ir todos así hacia abajo y ahí no se va a ver la calva ni se va a ver nada. De todas formas, vosotros si queréis ponerle más cantidad de pelo, pues lo que es aquí en el medio, seguís haciendo lo mismo, ¿vale? Un par de filas más arriba, hacéis unas vueltas más ahí en el medio, que poco más es, ahí le podéis poner y ya está. Y eso, si queréis ponerle más largo, que yo en esta, pues lo he puesto bastante cortito, ¿vale? Así hasta ahí, porque esto ahora se lo voy a pegar aquí en la cabeza o coser como queráis y me va a quedar pues un largo por ahí. Si le queréis hacer más largo, pues a vuestro gusto. Entonces ahora os digo cómo vamos a colocarlo. Vamos a empezar con las tiras de abajo, con las primeras, ¿vale? Estas primeras tiras así, las vais a coser o a pegar, eso ya cada uno, recto, lo más recto que podáis por la cabeza, según cada una os lleve, ¿vale? No hace falta que las juntéis porque ya luego las de arriba van a tapar estos trozos. Entonces, por ahí recta, lo más recta que podáis. Y solamente pegamos lo que es la parte de la cabeza, hasta aquí más o menos. ¿Vale? La parte del cuellito y eso no hace falta que la peguéis. Yo lo voy a dejar así, pego solo la parte de la cabeza y esto va a quedar así sueltito. Hacemos con esta fila, con la primera fila, esto hasta aquí, hasta la oreja, y os digo cómo va la siguiente. Ahora ya tengo pegada la primera fila, vamos con la segunda. Esta del flequillo va a ser la última que peguemos, entonces vamos con los largos de la segunda. Empezamos aquí y los vamos a ir colocando intentando que tapen el blanco que nos ha quedado por abajo, ¿vale? El color carne de debajo. Entonces, por ahí colocamos este. El siguiente, que sería este, lo colocamos así por ahí. Si se ve algún trozo no pasa nada porque todavía tenemos aquí arriba 3 trozos más, si os acordáis. Entonces, ahí vamos a colocar el otro. Ahora los 3 trozos que quedan aquí en el medio, vamos pegándolos así hacia atrás. Yo aquí ya he pegado uno, este era de los 3 que quedaban. Los vamos pegando así hacia atrás, donde mejor os parezca que tiene que tapar. Los colocamos por ahí y este pues también así por aquí. Y ahora nos estaría faltando el flequillo. El flequillo vamos a ir colocándolo así, hacia un lado y este hacia el otro, para que parezca como que levanta, como que tiene aquí un poquito de tupé levantado. Entonces vamos a poner este trocito primero. Ahora el siguiente. Y por último, solamente nos falta colocarle su flor, que la vamos a poner por aquí, más o menos. Ahí le pongo su flor. Y así estaría ya la sirenita finalizada, ¿vale? Así es como queda y os voy a comparar con la otra que tiene mucho más pelo y así os podéis hacer una idea de cómo os gusta más. Vale, así os hacéis una idea de cómo os gustaría más. Sí, con más pelo o con menos. A ver, con más pelo la verdad se ve muchísimo más vistosa, pero sí que es cierto que la cabeza pesa. No se llega a caer porque tiene el plástico aquí dentro del cuellito, pero sí pesa algo. Entonces, bueno, eso ya vosotros decidís. Si os gusta con más pelito, con menos pelito, más largo, más corto. Y bueno, pues así está finalizado ya el proyecto de la sirenita. Si os ha gustado me podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal
Y si queréis mostrar vuestro proyecto ya terminado o ir mostrando los avances de las cosas que estáis haciendo en el canal, podéis uniros al grupo de Telegram, que dejo un enlace de invitación en la descripción del vídeo. Y también si queréis podéis seguirme en Instagram, que allí es donde muestro siempre qué proyectos son los próximos que vamos a hacer en el canal y esas cosas. Así estáis atentos para cuando vaya a subir vídeo. Y nada, pues eso. Cuidarse mucho. Chao, chao.